Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión virtual asincrónica, donde abordamos el tema de la ANUYES y la innovación en la educación superior. Su servidor, quien presenta, Hugo Alberto Campuzano Molina, estudiante de la maestría en Innovación y Tecnología Educativa en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Comencemos. Para dar continuación a todo un conglomerado de componentes, dimensiones y propuesta de la innovación educativa del nivel superior por parte de la ANUYES, es importante abordar un concepto bastante sustancioso y que está inmerso en cada uno de los componentes que abordaremos más adelante. Y uno de ellos es la innovación. Innovar no es otra cosa, y sencillamente, más que un cambio que en la gradualidad, en el proceso histórico de vida de una institución, va generando estas mejoras continuas y permanentes. Sin embargo, existen dos tipos de cambio que vamos a abordar en estas diapositivas. Justamente los cambios que nos plantea son estructurales, por un lado, y del otro, los cambios funcionales. ¿En qué consiste el primero? Un cambio educativo estructural implica reforma educativa. Sin duda, nos encontramos en una sociedad de constantes cambios que a la par la educación en México debe ajustarse, y es por eso que estas reformas van constituyendo unas adecuaciones, ¿sí?, que están ligadas con los cambios políticos, históricos, sociales, demográficos, etcétera, que va atravesando nuestro país en materia de educación. Ahora, tenemos la innovación que también es funcional. No es menos importante debido al grado de que ya no será radical, pero sí es incremental a lo que ya podemos tener. Esto nos asegura, en función de una innovación que se va trabajando dentro de una institución, que los procesos o procedimientos académico-administrativos y que tienen que ver con la práctica educativa directa en las aulas va modificándose en búsqueda de la mejora, ya sea en el aprendizaje, ya sea en las evaluaciones, ya sea en las gestiones académicas que se puedan hacer dentro de los colegiados, siempre con la finalidad de, evidentemente, formar a nuestros futuros profesionales y que sepan responder de manera contemporánea a los problemas contemporáneos que se presentan actualmente. Entonces, la innovación educativa, a partir de un proceso histórico que va recorriendo una institución educativa, se considera como una construcción. Una construcción, como se plantea en esta diapositiva, una construcción de un acto de creación. Y un acto de creación que abre la experiencia en tanto se tenga en cuenta los logros y los límites de experiencias pasadas. Esto implica entonces basarnos en el primer componente, que consiste en los planes y programas. Esta primera propuesta de intervención para poder innovar por parte de la ANUYES sugiere el impulso de una formación integral. Esto quiere decir formación basada en competencias. Y las competencias tendrán que ser de tres características o con tres constituyentes que las van determinando. En primer lugar, necesitamos competencias intelectuales. Una segunda posición es la competencia actuacional y una tercera posición es la competencia actitudinal. De tal manera que el ser humano no solamente se está formando de forma disciplinar, ¿sí?, o profesional, también lo vamos a formar como un futuro ciudadano con ética y ciertas normas de convivencia profesional que le permitan eficiencia, asertividad y, en términos generales, una eficacia en su propio campo de desempeño según corresponda a su ámbito de competencia. Ahora, tenemos dentro de los planes y programas que buscar la flexibilidad. Cada vez que se pretenda innovar, es importante que cada uno de nosotros vaya sobre tres direcciones fundamentales. La dirección de la estructura y la modalidad, que consiste en dejar libertad a los alumnos de la seguridad que pueden tener sobre los planes y programas que serán flexibles de acuerdo con su perfil académico profesional. Esto implica que el alumno decide ahora sus materias, que también tiene que ver con un segundo camino, que es el tiempo y la secuencia. Pero al decidir las materias, decide el perfil profesional que quiere ir guiando para constituirse meramente con su propia macro competencia o perfil de egreso. Seguramente se preguntarán que hay un perfil de egreso y qué hacer con él.
Por supuesto que hay un perfil de egreso abierto, pero sin duda tenemos un perfil de egreso que el propio alumno también va construyendo a partir de la estructura y modalidad que va dirigiendo en su plan y programa. Ahora, tenemos el tiempo y la secuencia. El alumno no solamente tendrá un sistema de modalidad abierta, sino que además podrá decidir normativamente sobre los tiempos que tendrá. Es decir, innovar en tiempo significa que no exista solo una posibilidad en tiempo de años o meses o generacional. El alumno, por sus condiciones personales y socioeconómicas, estará en las condiciones de decidir cuánto tiempo invertir para poder acreditar este plan y programa y entonces poder pasar a un segundo nivel que corresponde a la licencia de la profesión. Entonces, hablamos del tiempo y en esto a la par de la secuencia. Esto quiere decir que el alumno deba tener el derecho, en esta propuesta de innovación, de escoger entre las materias disciplinares también las profesionales, dentro y fuera de la institución. Esto quiere decir que el alumno ahora es quien norma si, cursa sus materias disciplinares en la institución, fuera del país o en el país con algunas universidades de convenio, ¿cierto? Y entonces el alumno va, además de formando su propio perfil, va determinando su secuencia. Esto habla entonces de la movilidad estudiantil. El alumno puede cursar ahora una plantilla que no es rígida, una plantilla de unidades de aprendizaje que es entonces flexible con sistemas de enseñanza-aprendizaje también flexibles. Estamos hablando que la plantilla docente también tendrá que ser igualmente abierta para que el alumno tenga opciones de cursamiento que estén orientadas a sus gustos, preferencias e intereses disciplinares y profesionales y de esta forma logren encauzarse a su macrocompetencia. Ahora, contamos con una tercera dirección en la flexibilidad, que son los espacios. Cada institución que se proponga innovar en materia de flexibilidad debe considerar que las instituciones no son, digamos, las instituciones de pila, las instituciones donde el alumno se matricula, no deberían o no son los únicos espacios de movilidad para su propia formación profesional. Además, el alumno puede formarse con licenciaturas afines dentro de la institución, en otras unidades académicas u organismos académicos, universidades públicas o independientes, privadas, es decir, o también fuera del país. Esto implica una posibilidad de movilidad estudiantil que lo beneficia tanto en la competencia intelectual como en la competencia actitudinal como en la competencia actuacional. Ahora, hablemos de la fundamentación diagnóstica. De todo esto que hemos hablado, ¿cómo poder determinar qué pertinencia tendría innovar dando flexibilidad como en nuestros planes y programas de manera general? Bueno, pues realizando un diagnóstico. Toda innovación debe tener un diagnóstico. Si no cuenta con él, digamos que el peso de su aval, el peso de su argumentación o el peso de su credibilidad y de su optimización disminuye. Es por eso que recomendamos las siguientes opciones y tenemos las necesidades sociales, las necesidades de desarrollo disciplinario, análisis del mercado ocupacional, análisis de carreras afines, condiciones académicas, condiciones de infraestructura y equipamiento, así como el análisis del proceso de la formación profesional. En general, consiste en llevar a cabo un análisis de las dimensiones sobre las cuales debemos impactar en la nueva innovación, digámoslo de esta forma, para que podamos tener éxito en nuestra propuesta curricular, ¿cierto? Hablando justamente de las necesidades sociales, es importantísimo que si se va a diagnosticar en una institución que está ubicada en México, no podemos hablar que muchos de los elementos que se están innovando en China, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, en África, deban ajustarse necesariamente a lo que pretendemos en la condición de mercado ocupacional, socioeconómica, así como académica en nuestra región o espacio geográfico, particularmente en México. Es muy importante que consideremos esta fundamentación para que no tengamos tropiezos al implantar la innovación que se propone en un futuro. Ahora, hablamos de criterios orientadores que van a normar y van a guiar esta innovación educativa. Y el primero de ellos es
basarnos en una innovación que implique la tecnología y, por supuesto, la democratización. Esto implica que aquellas escuelas que pretendan innovar en materia de planes y programas ya debieran estar integrando en sus usos, costumbres, diseños y construcciones de sus diseños curriculares, ahora bien, la tecnología. La tecnología de la información y la comunicación como un recurso para poder democratizar la educación y tener mayor alcance de matriculación con cada uno de nuestros alumnos, dentro y fuera de nuestras regiones, localidades e incluso de nuestro país. Ahora, hay otro criterio orientador que consiste en el aprendizaje autodirigido. ¿Qué implica el aprendizaje autodirigido? Que el alumno va a ser quien controle todo este proceso, como dentro y fuera de la institución educativa. Implica una autorregulación, implica una autonomía, implica una dirección propia hacia dónde desea llevar su formación profesional, función imprescindible de cualquier universidad pública o privada. Y de la mano tendrá que llevar este plan y programa un carácter de investigación, donde se aumente el bagaje de nuestra ciencia, ¿no? Dependiendo de nuestro ámbito de competencia o de formación, de tal forma que el aprendizaje autodirigido sea el que norme dentro y fuera de las aulas de nuestros alumnos. Ahora, hay otro elemento rector que tiene que ver con la visión multidisciplinaria y transversalización. Es importante que el alumno ya no tenga un sistema de enseñanza rígido, donde solamente, como lo veníamos planteando anteriormente, curse dentro de la escuela solo las materias que le sean asignadas. Ahora el alumno puede cursar, por citar un ejemplo, historia, la unidad de aprendizaje historia en la Facultad de Antropología como la unidad de aprendizaje historia en la Facultad de Humanidades, siempre que éstas estén afines y por supuesto la norma o la legitimación vigente lo considere prudente. En conclusión, se pretende que exista una articulación de disciplinas, ¿cierto?, que no separe a las ciencias, que no separe a las áreas de conocimiento, porque recordemos que el corpus fenomenológico de un mundo vertiginoso y cambiante de la sociedad de la información y la comunicación, ahora nos propone mirar a las problemáticas, ¿no?, de cualquier nivel, de cualquier área, ¿no?, como aquellas que pueden resolverse desde una, dos, tres o más disciplinas. Es decir, hay que tener una visión multidisciplinaria, de tal forma que un psicólogo pudiera ya compartir unidades de aprendizaje con un ingeniero en este tránsito de su trayectoria académica. Ahora, resolver estos problemas implica transversalizar también. ¿Qué sucede? Que cada una de las materias en propuesta de innovación deban estar articuladas tanto dentro como fuera de la institución, a nivel local, insisto, regional, nacional o internacional, todo con la finalidad de que el alumno reciba una educación de calidad en un mundo globalizado. Ahora, hablemos de impulsar las prácticas profesionales. Ahora no solamente queremos profesionales que se digan en este término de título como aquellos que han memorizado solamente o han atravesado por pruebas tradicionales. Se pretende que el alumno esté involucrado en actividades que le permitan ejercer de manera práctica y didáctica los contenidos, las habilidades y las actitudes que debe desempeñar fuera de la institución para acreditarse. Recordemos que acreditar implica creer que el alumno sabe serlo, sabe hacerlo y sabe conocerlo, de tal manera que las prácticas profesionales deben estar dirigidas con carácter académico. Esto implica que las instituciones que pretendan innovar en este terreno deben contar con programas previamente certificados o avalados por los consejos o colegiados de la institución para que brinden una orientación, una acreditación y un respaldo para estos alumnos que estén involucrados ya en las prácticas profesionales. Y otro carácter que tiene que ver con la vinculación social. ¿Qué quiere decir la vinculación social? Que tiene que tener sentido esta intervención de práctica en comunidades rurales, comunidades de escasos recursos o comunidades que requieran esta intervención, es decir, que sea funcional, que sea útil tanto para el estudiante como para la comunidad. Ahora, la tutoría
como proyecto educativo o como un proyecto que forma parte del macroproyecto educativo, tiene que ver con la formación del estudiante y debe entenderse en términos de innovación educativa como una relación psicopedagógica con el estudiante. Esto implica que no solamente vamos a estar asesorando al alumno en cuestiones académicas administrativas, sino que además debemos considerar al alumno como un ente biopsicosociocultural, lo que implica que vamos a acompañar en estos proyectos al alumno en su dimensión intelectual, actitudinal y actuacional. Por supuesto, resolviendo las incidencias académico-administrativas, pero siempre desarrollando estrategias de acción que mejoren este mismo proyecto de la tutoría académica tan importante y tan reciente en nuestro país, México, como muchos países latinoamericanos. Ahora, digamos, conglomerado educativo, sistema educativo que pretenda innovar, deberá considerar en sus planes y programas nuevos modelos de evaluación, acreditación y certificación de competencias. Anteriormente, considerábamos que el alumno obtenía un título de oro, por llamarlo de alguna forma, siempre que éste presentaba pruebas tradicionales de conocimiento. Pero esto solamente era un primer paso para considerar al alumno competente en su ámbito, ¿sí? Ahora se requiere propiciar un aprendizaje continuo y construir competencias profesionales, lo que implica que de la mano con las tutorías, las prácticas profesionales y el servicio social, el alumno desarrolle de manera constante, dentro y fuera de la institución, las competencias que deba desarrollar según la trayectoria idónea que le va marcando su propio programa o plan. Hablamos de aprendizaje continuo porque el alumno, como lo vemos en la diapositiva, no debiera solamente aplicar un examen. Además, debiera demostrar que lo sabe hacer, porque si lo sabe hacer, hablamos de que el alumno posee competencias profesionales. Las competencias profesionales no son otra cosa más que el conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos referidos a su campo o ámbito de conocimiento o disciplina, ciertamente de la disciplina, ciencia o área en la cual se está especializando de manera profesional dentro de la universidad. Ahora bien, desarrollar también es importante en la innovación nuevos modelos de aprendizaje a través de nuevas tecnologías. Ya no basta un aprendizaje reduccionista en las aulas. Hablamos de aprendizajes que estén en función de la distribución. Un ejemplo puede ser el empleo de ambientes virtuales de aprendizaje, como bien se plantea en esta diapositiva. Empleo de diversos recursos tecnológicos que implican la oferta flexible. Es decir, el alumno puede cursar una modalidad escolarizada con implicaciones de aprendizaje mediado por las TIC o una modalidad previamente no escolarizada, pero que puede cursarla a distancia, semipresencial, abierta o dependiendo de cómo norme su propio diseño curricular. Ahora, hablamos en los planes y programas de la revisión del concepto del crédito, revalorando la práctica. Recordando que crédito es credibilidad y credibilidad es creer que el alumno lo sabe hacer. De tal manera que dotamos al alumno de la libertad para dirigir su trayectoria, su movilidad académica, el cursamiento de sus unidades de aprendizaje, así como las áreas profesionales en las cuales desee involucrarse. El alumno entonces es dueño legítimo de su propia trayectoria académica, entendiendo que no hay trayectoria ideal debido a que cada alumno es un ente individual, como su nombre lo implica, y de esta forma los programas de la tutoría académica, las prácticas y los servicios estarán coadyuvando para que esta libertad tome control y se pueda ejercer de manera correcta. Ahora, hablamos de otro eje que tiene que ver con la innovación y es el proceso educativo. Dentro del proceso educativo se implica el aprendizaje. El paradigma centrado ya está ahora en el aprendizaje y debe ser en diferentes tipos de aprendizaje. Y uno de ellos es el significativo, ¿cierto? Y en el significativo hablamos de que el alumno no solamente debe memorizar, como lo hemos dicho,
Además, debe desarrollar un pensamiento crítico, evaluativo, de alto nivel que le permita entonces resolver de manera inédita, de manera valorativa, de manera evaluativa, de manera novedosa y, por qué no decirlo, de manera innovadora, a las demandas que el contexto social y laboral le exige como profesional que es en materia de su ámbito de competencia. Y hablamos de que un aprendizaje significativo tiene que ver con la comprensión, con la aplicabilidad y el beneficio. Por un lado, que el alumno tenga todo este bagaje intelectual, por otro lado, que lo aplique, y hablamos de un pragmatismo, y que ahora entendemos que los alumnos del siglo XXI quieren utilidad y funcionalidad de sus carreras profesionales, es decir, de ejercer con eficacia y con empleabilidad. Y el beneficio, bueno, un beneficio que tiene que ver con la ciudadanía y con su propio entorno, por mencionar un ejemplo, el aspecto cultural. Ahora, también hay un aprendizaje colaborativo. Los alumnos ya no necesariamente tendrán que aprender en bancas de manera tradicional como lo vienen haciendo. Si deseamos innovar en materia de aprendizaje, podemos optar por el paradigma de un aprendizaje centrado en la colaboración, que va a favorecer las relaciones interpersonales, desarrollando competencias comunicativas en cada uno de nuestros alumnos, de tal forma que el alumno, además de ejercer los contenidos, va a ejercer las actuaciones que le permitan desarrollar sus habilidades dentro de la empresa de manera correcta. Ahora, hay un aprendizaje también muy importante que lo hemos valorado desde el principio, que es el autodirigido y que implica la metacognición. Y como lo aporta nuestra imagen, la imagen plantea a un escultor y precisamente ponemos este ejemplo porque ahora el alumno es el responsable de construir sus propios conocimientos y construirlos implica también involucrar la metacognición, que consiste en el aprendizaje de nuestro propio aprendizaje, las formas de aprender, conocer los estilos, los ritmos y las direcciones que cada uno de nosotros va interviniendo para lograr ya sea una acreditación o una aprobación en su centro educativo. Entonces, es responsabilidad del alumno darle forma dependiendo de sus propios recursos y valorando los propios desafíos o metas que en materia de metacognición se le sugieren para mejorar sus condiciones de aprendizaje. Ahora, en el paradigma centrado en el aprendizaje, también debemos innovar para que el aprendizaje sea continuo o para toda la vida. No suponemos que al egreso de nuestros futuros licenciados, futuros maestros, futuros doctores, futuros especialistas, termine entonces sobre este montón de años, ¿no? Aquí lo que pretendemos ahora para innovar es que el alumno tome conciencia de la importancia que tiene aprender en un mundo en constantes cambios de una sociedad de la información y la comunicación que día con día nos trae cada vez más creaciones, más descubrimientos y más desafíos sin certezas que debamos resolver para considerarnos profesionales de calidad. Y hablamos en el proceso educativo también de la enseñanza. Y la enseñanza tiene que ver particularmente con docentes que van a enseñar ya no como protagonistas del proceso de enseñanza, sino ahora sobre un paradigma de enseñanza creativa donde éste ejerce un rol de mediador o tutor. En otras palabras, como lo plantean nuestras diapositivas, organizador o mediador del encuentro del alumno con el conocimiento, posibilitando los aprendizajes que anteriormente hemos hecho referencia. Ahora, es importante que aquellas instituciones que se pretenden innovar en materia del proceso educativo deban considerar a la capacitación de nuestros docentes o formación de nuestros docentes para el aprendizaje como un elemento sustancioso y trabajar de manera conjunta entre el colegiado con los alumnos. Es decir, la formación, actualización y evaluación del docente son componentes medulares de toda propuesta de innovación a partir de este momento. Ahora, en el proceso educativo también es importante hablar de los materiales y recursos para el aprendizaje. Se innova, diríamos, en el diseño y en la construcción y mejora de nuestros materiales que no se constituyen como autónomos, jamás sustituirán al docente, pero sí funcionarán como un complemento
suficiente para poder desarrollarse o desempeñarse de manera idónea en este mundo de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Ahora bien, dentro del proceso educativo hablamos de que para innovar debe integrarse el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Integrar las TIC en las instituciones educativas bajo el régimen de las redes. Veamos de qué redes estamos hablando. Cada institución que desea innovar en TIC debe considerar como primer red educativa en su propuesta de plan de desarrollo institucional o rector plataformas educativas unificadoras centradas en el alumno que atiendan a la diversidad. Esto implica que los alumnos en diferentes condiciones intelectuales, físicas o de cualquier otro tipo deban involucrarse y deban ser integrados, incluidos en los procesos educativos. Hablamos de chicos en educación regular con necesidades educativas especiales que justamente las tecnologías de la información y la comunicación lograrán democratizar el proceso educativo y a tener una mayor matrícula sin discriminación de cualquier tipo. Ahora, hablemos de otra red muy importante, la red administrativa. Toda institución que se pretenda desafiar este tipo de inconvenientes en el servicio y atención a los usuarios o a la comunidad universitaria tendrá que innovar en materia de gestión administrativa. Esto implica optimizar los servicios que ofrece a la comunidad y que faciliten la gestión escolar. Por otro lado, debe existir una red investigadora. Tal es el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma del Estado de México, que cuenta con redalic.org, que es una dirección en la web que cuenta con este banco de datos o de información que se le facilitan al alumno para que pueda tener un bagaje de contenidos en cualquiera de sus apartados disciplinares o profesionales que sirva para comprender, para habilitar o para comportarse correctamente según lo enmarque la actualización, ¿no?, de artículos, de investigaciones o de títulos que se sugieran al curso. Ahora bien, esta red de investigación deberán ser espacios de colaboración y compartimiento que amplíen el horizonte del conocimiento entre universidades, es decir, interinstitucional y además interuniversitario. Ahora, también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación hablamos de la red de vinculación social. Toda institución que pretenda innovar en esta rama del proceso educativo, es importante que se proponga ahora crear, diseñar y construir espacios virtuales que generen esta conexión con la comunidad universitaria como con la comunidad en general. Tal es el caso igualmente de la UAM, que implementa como conexión con el entorno comunitario el TweetCamp, primer rector que se ha conectado en México por videochat con su comunidad. Hablamos del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de la red de cooperación e intercambio. Es importante que a partir de los avances de cada institución se genere un ámbito de trabajo compartido, produciendo duplicación de esfuerzos y entonces una competencia para transformarse en colaboración y cooperación. Tal es el caso de las universidades privadas que día con día se articulan y se apoyan para generar bancos de información y actualización que les permitan propiciar mejores propuestas de innovación en terreno educativo. Y ahora sí, hablemos de otro componente que tiene que ver en esta propuesta de la NUYES con las modalidades alternativas para el aprendizaje. Una modalidad que tiene que ver con el paradigma educativo. Toda institución que va a innovar a partir de estos momentos debe basarse en una docencia innovadora de constantes cambios. Si bien no puedan ser estructurales, deban ser funcionales. Propiciar que la docencia se esté transformando en sus prácticas de enseñanza-aprendizaje día con día y no de manera convencional. En esta imagen estamos observando cómo los chicos rompen el paradigma de un aprendizaje tradicional y se convierte en un escenario de actuación donde desarrollan sus competencias. Implica además constantes retos en la educación, ya que transformar estas estrategias de enseñanza lleva un proceso y este proceso parte de una resistencia al cambio, de tal manera
que debemos trabajar en materia de innovación para que nuestros docentes se sientan seguros y fortalecidos, ¿cierto?, para implementar estas estrategias que son basadas en competencias. Hablamos de otra modalidad que tiene que ver con los modelos de organización, y estos modelos deben estar centrados en el mercado de trabajo y adaptación del alumno. Es decir, todo lo que se hace dentro del aula es aquello que se pondrá en práctica como dentro y fuera de estos espacios educativos. A esto le denominamos esta condición estructural funcional. Ahora bien, hablamos de las modalidades en las alternativas para el aprendizaje y el alumno puede aprender de manera formal en la institución, de manera no formal, contando con una institución que lo respalde, pero fuera de una escuela, como informal. Ciertamente hablamos de modalidades que aún no han sido certificadas, pero que también podrían estar profesionalizando el ejercicio de estas prácticas de aprendizaje. Y ahora estas modalidades deben responder a un nuevo paradigma y modelo educativo, no basarse en el modelo transmisivo, conductista, ¿cierto? Esto ahora sí debe revolucionarse a una condición de aprendizaje conectivista, de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje independiente, como lo habíamos comentado, autodirigido. Es decir, ya no hay un aprendizaje transmisivo tradicionalista. Necesariamente las modalidades exigen este nuevo modelo y paradigma. Ahora, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, estos deben cumplir objetivos de aprendizaje y una interacción sincrónica o asincrónica. Implica el uso de las tecnologías donde las clases pueden ser dentro como fuera de la institución o las prácticas didácticas pueden llevarse a cabo como en el aula de concreto como en las aulas virtuales. De tal manera que las modalidades de comunicación con nuestros alumnos ya estarán trascendiendo de lo sincrónico a lo asincrónico, que tiene que ver con la parte diferida en el tiempo. No es necesario que el alumno se encuentre en la institución educativa para aprender. Esto es lo que se propone para innovar en el terreno del aprendizaje. Ahora, criterios orientadores que tenemos en las alternativas del aprendizaje. Hay una capacidad de gestión organizadora y de desarrollo educativo de responsabilidad en cada agente educativo involucrado. Es decir, todos unidos como agentes educativos necesitamos innovar para mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y ahora bien, hablando de este último componente que nos plantea, que es el gobierno, dirección y gestión, la ANUYES, tenemos al gobierno. Es importante que para innovar planteemos esta capacidad de transformación con renovaciones radicales eficientes por parte de alguien organizacionalmente superior. Hablamos de un director y su equipo de trabajo. Implica para ello enormes desafíos. Así que está en nuestros directores este cambio de pensamientos que deban ser pensamientos creativos, orientados hacia la apertura y recibimiento de nuevas propuestas para mejorar la calidad educativa. Hablamos entonces de la gestión también, que es esta responsabilidad para realizar las tareas que se delegan en la dirección. Es importante que en este nivel de gestión cada uno de los participantes se proponga hacerlo cada vez mejor y en virtud de la mejora de lo que ha acontecido o de lo previo a lo que se ha acumulado en materia de estrategias para la innovación educativa. Y bueno, finalmente quiero concluir con ustedes que la innovación es un acto de permanencia. Se requiere innovar. Aquella escuela que no innove está en condiciones de fallecer. Y hablamos de fallecer en esta calidad de vida, en este tránsito de su estancia, en su posicionamiento o ranking entre universidades internacionales, nacionales o regionales. Y bueno, finalmente, hablar de innovación implica agentes educativos del siglo XXI. Y del siglo XXI no hablamos de edades entre los 20, 30 o 40, separados de los 50. Hablamos de mentes, y es decir, de actitudes que transformen el entorno educativo en pro de generaciones cada vez más responsables, más morales en términos de un rol ciudadano que los comprometa a ejercer con la mayor ética posible dentro de sus ámbitos de competencia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.